Ahora sí, bienvenidos a todos Latinoamérica, bienvenidos al ciclo de conferencia 2024, Innovación para diseñar el futuro. Es un placer contar con ustedes esta noche. Seguramente hay muchos asiduos concurrentes a este ciclo de conferencia. Hoy tenemos una conferencia muy entretenida. Mientras tanto, me presento, soy el ingeniero Jorge Castellón, para quienes no me conocen, director de marketing educativo y expansión internacional de U-Global Corp y director de la red Alumni Futuro by U-Global. De alguna manera, aquellos que, digamos, que no conocen la red Alumni, el Futuro tiene una serie de programas académicos que tienen que ver con, de alguna manera, preparar digamos, a los futuros profesionales en las habilidades emergentes para de alguna manera prepararse para digamos, trabajos del futuro. Tenemos, como ven acá, prácticamente trabajo de todo tipo, es decir, tenemos programas en el cual, por ejemplo, tenemos el foro de innovación, que es un foro donde vamos a hacer este año con mesas redondas sobre hablar sobre el tema de innovación en distintos ámbitos. Este programa que tiene cerca de 50 conferencias durante todo el año. Hoy tenemos el HatTech Education Weeks 2024, que es un juego de roles donde 48 horas equipo de 4 o 5 personas trabajan en resolver un problema que afecta al planeta y es un tema muy interesante. El año pasado ya lo hicimos con la gente de Ecuador, este año lo hacemos, vamos a hacer con toda Latinoamérica. Y así, todos estos programas que ustedes tienen, cualquier pregunta que tengan, les podemos olvidar dejarle los teléfonos de los datos de nuestra coordinadora de la red Alumni Futuro Valle Global. Ahora sí, ya estamos listos para presentar a la doctora Esperanza Marlene Zapata, que nos va a hablar sobre el engagement y la satisfacción laboral según las generaciones. Bienvenida, doctora Zapata. Para que todos la conozcan, voy a pasar un corta semblanza. Doctora Esperanza Marlene Zapata, licenciada en Administración con especialización en Administración Pública, maestría en Administración de Negocios en Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo Integral. Tiene un doctorado en Planificación y Gestión y un postdoctorado en Estrategias Didácticas para la Investigación Científica. Actualmente es gerente público en la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir en Perú y docente universitario de pregrado y posgrado en Gestión de Talento Humano, Competencias Gerenciales, Ética y Gestión Pública. Antes de darle paso a la doctora, quiero comentarles que la ronda de preguntas se va a hacer al final de su exposición. Todos aquellos que tengan una pregunta, por favor, lo van a hacer en el chat de preguntas y respuestas. Yo tomaré las preguntas más conducentes y se las plantearé a la doctora. Ahora, doctora, bienvenida oficialmente a esta conferencia. Muy bien, buenas noches. Mucho gusto en estar aquí. Gracias a la UIX por la invitación, la que acepté con mucho agrado porque definitivamente es una gran oportunidad para compartir con profesionales de toda Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias, doctora. Dejo de compartir y ya la pantalla y el sonido es totalmente suyo. Muy bien, muchas gracias. Comparto entonces inmediatamente mis diapositivas. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, como ya se anunció, es el engagement y la satisfacción laboral según las generaciones laborales. Pero como en todo, vamos a empezar desde el principio, ¿ok? Y para eso vamos a ver qué cosa vamos a tratar en esta conferencia. Vamos a ver primero las generaciones laborales, explicar un poco qué grupos etarios la conforman, qué características tienen. Luego hablaremos de satisfacción laboral, que también es una parte importantísima para lograr el engagement, que será el tercer tema a tratar, y con un plus además sobre vida-trabajo, el equilibrio vida y trabajo que es tan importante en la actualidad. Muy bien. Entonces, hablando en estricto de las generaciones laborales, pues realmente como casi nunca se ha visto en la historia laboral, actualmente
compartimos espacios con varias generaciones y probablemente inclusive con personas aún mayores que los baby boomers, que son personas que están ya muy cerca de la jubilación, pero que todavía siguen interactuando con nosotros en estos espacios laborales. En este marco, pues tenemos en primer lugar a los baby boomers, que son los trabajadores que nacieron en la era análoga, donde no tenían computadores y que más o menos sus edades fluctúan entre los años de nacimiento 1946 a 1964. Luego tenemos una segunda generación un poco más joven, la generación X, que son los inmigrantes digitales, que tuvieron justamente que inmigrar a la digitalización para no quedarse sin espacio laboral. Estas personas fueron probablemente jóvenes en los años 80 y son los nacidos entre 1965 y 1979. Luego ya tenemos una generación totalmente nativa digital, probablemente forman parte la mayoría de los que están presentes el día de hoy, que son la generación Y y la generación Z. La generación Y, más conocida como los millennials, son aquellos que tuvieron fuerte influencia de todas las tecnologías digitales, que vieron por primera vez el nacimiento del computador, que lo usaron, que quizá empezaron con algunos paquetes y programas un poco en pantalla amarilla, ¿verdad? O con letras verdes, pero que fueron entrando a esta digitalización. Son los nacidos entre 1980 y el año 2000. Y luego la generación Z es la generación totalmente Internet, aquella que nació entre el año 2001 y que está corriendo justamente hasta ahora. Y tenemos ya generación Z también trabajando con nosotros. Son chicos probablemente recién egresados de las universidades, que entran con muchos ímpetus de aprender y de aportar, pero que también son fácilmente eh, renovables, ¿no? Si es que principalmente ellos se aburren del trabajo que tienen en ese momento. Muy bien. Ahora, vamos a hablar también un poco de las características generacionales, ¿ya? Un baby boomer normalmente tiene una perspectiva bastante optimista, una ética profesional volcada al trabajo, son muy dedicados profesionalmente, ante la autoridad andan siempre con esa duplicidad de sentimientos amor-odio. El liderazgo siempre se logra para ellos por consenso y tienen un espíritu de automotivación. Son aquellos que siempre están avanzando poco a poco, echándose porras, animándose para salir adelante. Luego la generación X es una generación un tanto más escéptica, pero también es interesante destacar que tienen una ética profesional bastante equilibrada, que si bien es cierto son dedicados al trabajo, pero que ya empezaron a descubrir que el trabajo no lo es todo y que hay aspectos bien importantes también para lograr el equilibrio y para mantenerse a flote en sus respectivas profesiones y en sus respectivos campos laborales. Ante la autoridad normalmente sienten algo de desinterés. Es por eso también que esta fuerza generacional, por ejemplo, al momento de las elecciones, son aquellos que probablemente no van a votar o que sí lo hacen y no tienen alguna persona que realmente les inspire, pues van a votar en blanco o van a votar. El liderazgo es un liderazgo más que todo por competencia, es una generación fuertemente competitiva, busca siempre destacar, busca siempre llegar a cargos jefaturales y su espíritu también es un espíritu anticompromiso. Esto significa que si bien es cierto, le pueden dedicar varios años a una institución o a una empresa, si es que encuentran la posibilidad de mejor remuneración, mejor trato, mayor equilibrio, pues inmediatamente se cambian, no como los baby boomers, perdón, que llegaron al trabajo probablemente a los 18 años y que no salen hasta que se jubilan. Luego la generación Y es una generación con una perspectiva más esperanzada. En la ética profesional son decididos,
Para ellos o es blanco o es negro, no hay colores intermedios. Ante la autoridad son corteses, aunque no siempre obedientes. El liderazgo siempre se da por colectivismo, es decir, por decisiones de comunidad, y tienen un espíritu sumamente inclusivo. Y ya no hay esos aspectos, felizmente, ¿no? Con ellos empiezan un poco a romperse, por ejemplo, los techos de cristal o también los prejuicios por género, por ejemplo, o inclusive por edad. Y posteriormente la generación Z es una generación con una perspectiva muy solidaria. La ética profesional es netamente comunitaria, son valores de todos. Además, ante la autoridad tienen conciencia de que existe autoridad, pero un poco parecido a la generación X, no siempre van a obedecerla. Ellos quieren lograr sus propios resultados y a veces la autoridad un poco entorpece eso. Son autolíderes, difícilmente que tengan un jefe que esté detrás de ellos porque eso no les gusta, los aburre, los incomoda y son muy críticos, además, ante todo, ante el status quo, ante la autoridad, ante las formas de trabajo, inclusive ante la normatividad interna. Sin embargo, esta generación Z no significa que sea una generación difícil para trabajar, porque también tiene un aporte bastante interesante al momento de integrarlos a los equipos de trabajo. Muy bien. Ahora, respecto a lo ya dicho, vamos a ver ahora más o menos qué desean estas generaciones en el trabajo. Bien, los baby boomers requieren un empleador leal, ¿sí? Ellos, como les dije al comienzo, decidieron ingresar a una organización y planean quedarse inclusive hasta que se jubilen. Son estos trabajadores que probablemente han cambiado en su vida laboral, en toda su vida laboral, máximo 3 veces de trabajo. Respetan mucho también y desean eso en el trabajo, la cultura jerárquica. Para ellos, las jefaturas, las direcciones son importantes. También desean la oportunidad de ser tutores de otras personas, especialmente de aquellos profesionales más jóvenes. Eso es como que los incentiva a seguir viviendo y a seguir productivos. Y por último, también desean que en el trabajo los respeten, ¿no? Hay una frase que dice, las canas infunden respeto, pues justamente los baby boomers son esa generación, ¿no? Que les gusta que precisamente por la cantidad de tiempo que están en la organización, por la cantidad de experiencia que tienen, pues se les demuestre siempre respeto. La generación X es una generación un poco más flexible, como ya les decía. Ellos, más que un empleador leal, requieren un empleador confiable. Por ejemplo, les gusta mucho que critiquen su trabajo de forma constructiva. También, si es que los van a retirar del empleo, se los comuniquen con anticipación y con corrección. No son personas que se aferren a un puesto de trabajo, pero sí les disgusta muchísimo, por ejemplo, enterarse por otros que los van a despedir. Además, ellos desean tener oportunidades para resolver problemas. Es básico. Desean también trabajar con colegas competentes. Son un poco huraños a enseñar, más aún cuando las personas no entienden las indicaciones a la primera o a la segunda vez. Además, les gusta trabajar con autonomía. No quieren de esos jefes que estén atrás respirándoles en la nuca. Más bien lo que quieren son libertades para que ellos puedan ejercer su trabajo e inclusive trabajar por resultados. Los millennials, en cambio, prefieren un empleador empático, un empleador que se ponga en sus zapatos y que trabaje de la mano con ellos. También buscan en las organizaciones trabajo significativo, trabajo que cambie la vida de otros, trabajo que mejore el planeta, trabajo ideal, ¿no? Y este idealismo muchas veces los lleva a frustrarse al momento de encontrar un puesto de trabajo de forma rápida. Además de eso, desean en el trabajo que se les entrene en la adquisición de nuevas habilidades. Este upskilling permanente para nuevas habilidades, para que ellos
entiendan cómo es el trabajo y no solamente lo técnico, sino sobre todo las habilidades blandas. Y además de eso, requieren flexibilidad. No van con horarios rígidos, no van con controles permanentes. Entonces, la generación millennial trabaja mucho mejor cuando existe flexibilidad en la organización. Y finalmente, la generación Z, que son los más jóvenes, pues lo que quieren es un empleador culturalmente competente. ¿Y a qué se refiere con esto? Quiere primero que el empleador entienda la profundidad de su propia normativa. ¿Ya? Son muy críticos, por ejemplo, cuando un gerente les recita los manuales de organización y funciones o las normas internas al pie de la letra, pero o no las entiende o no las aplica. Además de eso, buscan salarios competitivos. Bien, no aspiran, como los baby boomers, a salarios altísimos, pero sí a salarios que ellos piensen son equitativos de acuerdo a las funciones que realizan. Además, buscan tutoría, mentoría o coaching y buscan también cierta estabilidad. Entonces, como ustedes verán, pues las personas que trabajan con nosotros, que están a nuestro lado, son diferentes, tienen características bastante distintas y por lo tanto hay que conocerlas bien para poderles ofrecer justamente las posibilidades de trabajar bien, de estar contentos y de lograr que estos trabajadores se enamoren de nuestras organizaciones, hagan ese engagement tan necesario con nuestras organizaciones. Bien. Ahora, hablando un poco sobre qué los motiva, también en esto son diferentes las generaciones. Al baby boomer, por ejemplo, lo motiva el reconocimiento público, que le entreguen su plato recordatorio por los 40 años en la organización, que lo pongan en el periódico mural por ser el mejor trabajador del mes. Eso les gusta. Con eso se les motiva. Y si se dan cuenta, son motivaciones que la organización o no le cuestan o le cuestan poco. Además, los motiva siempre tenerlos como referentes frente a una duda, ¿no? Como una enciclopedia viviente en la que uno puede encontrar cualquier duda solucionada o al que se puede acudir por una consulta o por un consejo, y no solamente laboral. Además de eso, los motiva cuando se les hace mentores de trabajadores más jóvenes. Los motiva también que les den su lugar por su experiencia y capacidad, que los reconozcan como inclusive personas fundadoras de las organizaciones y que les den siempre esa palmada en la espalda de decirle, no, qué bien que estás desde el comienzo y muchas gracias. Y además de eso, les gusta que los premien con placer el hedonismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que un baby boomer valorará muchísimo una sesión de masajes, por ejemplo, en un spa exclusivo, más que inclusive un viaje o una campaña de sembrar árboles. Muy bien. Ahora, respecto a la generación X, los motiva la libertad para trabajar, como ya les dije, les gusta inclusive trabajar por objetivos. Les gusta también y los motiva muchísimo que sean capaces de dar soluciones a problemas con creatividad, con innovación. Les gusta ser reconocidos por sus aportes, que los feliciten de vez en cuando, pero no tanto. La felicitación no es como su principal razón, como sí lo es con los baby boomers. También los motiva si les dan feedback continuo, si es que los retroalimentan, si es que mejoran sus habilidades en el trabajo. Y los premios que más los motivan es el tiempo libre y el poco control. ¿Ya? Mientras les das, por ejemplo, un par de días libres por un buen trabajo, ellos están súper motivados. Con respecto a los millennials son motivados por oportunidades de aprendizaje principalmente, también por horarios flexibles, por el balance vida personal y laboral. Recuerden que los millennials son normalmente papás y mamás jóvenes que están buscando permanecer también un tiempo con sus hijos, que son pequeños,
y no desperdiciar ese tiempo de calidad con ellos. También nos motiva muchísimo escuchar su opinión. Si bien es cierto, no es una opinión tan experimentada como la de los baby boomers, pero tienen la característica de mirar el árbol desde otro aspecto y entonces pueden dar también buenos aportes. Y se les premia con viajes, con coaching, con mentorías. La generación Z, en cambio, se les motiva por dejarlos trabajar en múltiples proyectos de forma simultánea. Eso les gusta estar ocupados, les gusta sentirse útiles. También les motiva muchísimo las causas sociales y el voluntariado. Son personas que, como ya les dije, son muy inclusivas y por lo tanto esas causas sociales, esas causas donde sientan ese feeling, esa conexión con la población, pues les gusta muchísimo. Además, les gusta involucrarse en desarrollo de sistemas de trabajo. Y no solamente hablo de sistemas informatizados, sino también de procesos dentro de las formas como se trabaja dentro de una organización. Les motiva muchísimo trabajar más que por horarios, por objetivos cumplidos, ¿no? Y que se les reconozca también por los objetivos cumplidos. Y los motiva, pues como ya les dije, proyectos de alto impacto y también de sustentabilidad o de sostenibilidad. Principalmente están involucrados en proyectos de tipo ambiental, porque les preocupa muchísimo el planeta y su cuidado. Muy bien, pasado ya esto de un poco la descripción de las generaciones laborales, pasamos al segundo tema, que es justamente la satisfacción laboral. Muy bien. Y pues la satisfacción laboral se puede definir como esa tranquilidad que tenemos como trabajadores por las buenas condiciones físicas y mentales en nuestro centro de trabajo. Si a esto además se le suma que nos sintamos valorados, respetados, apoyados en el trabajo, pues es muy, muy probable que los niveles de satisfacción sean mucho más altos. ¿Ok? La satisfacción laboral no necesariamente está asociado a una alta remuneración, por si acaso. Implica otras cosas importantes como el respeto, la valoración y las condiciones físicas operativas de nuestros centros de trabajo. Muy bien, ¿y cómo logramos entonces la satisfacción laboral? Pues el empleador debe fijarse principalmente en estos tres grandes aspectos. En primer lugar, la evaluación del clima laboral. Es decir, las condiciones laborales, el entorno laboral, la comunicación interna, que es básica y que es solicitada por todas las generaciones, el cuidado con las relaciones interpersonales, siempre que haya respeto, y además otros factores que influyen pues en el bienestar físico y emocional del trabajador, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos salido victoriosos, gracias a Dios, de una pandemia que realmente nos cambió la vida, ¿no? Entonces, en el clima laboral también ahora se percibe muchísimo y se le da muchísimo valor a la atención emocional del trabajador, la atención inclusive psicológica, que el trabajador labore, por ejemplo, con menos estrés, que ya no se trabaje mucho bajo presión, sino bajo resultados, ¿ok? Y que los haga sentir por realmente satisfechos, bien, tranquilos en su centro de trabajo. La organización también debe cuidar muchísimo la generación de confianza. Recuerden que cuando una organización o una persona deja de ser confiable, para que recupere la confianza es sumamente complicado y a veces imposible. Entonces, las organizaciones deben partir primero por cumplir lo que prometen, segundo, por generar un clima laborales positivos donde se permita la comunicación en todos los sentidos sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo tampoco de decir, no lo digas, está mal, esto no se dice, no, simplemente comunicación fluida, comunicación abierta, pero claro que sí, comunicación respetuosa. Además de eso, es importante reconocer también el esfuerzo de los empleados con transparencia y equidad, ¿no? Que no solamente salgan premiados siempre los mismos, el mismo grupito, probablemente el mismo grupo que está cerca de la dirección, sino que realmente sea un tema
de reconocimiento y de premiación equitativa. Y por último, pero no menos importante, el desarrollo profesional. Y es que realmente un trabajador se siente satisfecho cuando observa que su empleador se preocupa porque este trabajador crezca y se desarrolle. Bajo dos líneas, además. La primera es asegurar su permanencia en la organización y la segunda, cómo no, hacerle una especie de upskilling para que esté preparado por si acaso la organización tenga que desprenderse de ese trabajador y entonces ese trabajador salga al mercado pues con habilidades adquiridas dentro de la organización que le puedan ser sumamente útiles. Y para esto es importante que las organizaciones otorguen oportunidades de desarrollo profesional, programas de bienestar físico y mental y mucho aliento para la superación, ¿no? El clásico o la clásica palmadita en la espalda. Lo estás haciendo bien, adelante. Muy bien. Ahora, son importantes también tener algunas preguntas para conocer el grado de satisfacción en el trabajar, ¿no? Aquí hay algunas, son muchas más, pero he querido hacer un extracto probablemente de las principales. ¿Estás satisfecho con la forma en la que concilias tu vida profesional y tu vida personal? ¿Te sientes contento? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que más o menos te gusta de tu empresa o de la organización donde trabajas? ¿Te sientes acompañado en tu desarrollo profesional? ¿Cuentas con los recursos necesarios para completar tus tareas y alcanzar tus objetivos? Y aquí también habría que agregar otra pregunta. ¿Tus valores personales se alinean con los valores organizacionales? Eso es importantísimo. ¿Se evalúa tu rendimiento en el trabajo de forma regular en el tiempo y también de forma equitativa, con las mismas reglas para todos? ¿Cuentas con recursos para desarrollar tus competencias y adquirir nuevas? Como ya les dije, upskilling, reskilling, capacitación. Inclusive, en algunas organizaciones se capacita en temas sumamente transversales, aparte de la capacitación propia en la tarea, justamente con la finalidad de que el trabajador adquiera competencias como, por ejemplo, liderazgo, empatía, etc. ¿Qué es lo que más o menos te gusta de tu puesto de trabajo? Aquí es algo vital esta pregunta también, porque recuerden que muchas veces los trabajadores no renuncian a la excesiva carga laboral, no renuncian a los horarios prolongados, no renuncian a los compañeros antipáticos, no, eso no renuncian, pero sí renuncian a un mal jefe. Por lo tanto, esta pregunta es importantísima. ¿Tu jefe es competente? ¿Genera confianza e inspira para seguir su ejemplo? ¿O es de esos jefes que no sabe dónde está parado y que está allí simplemente porque es el hijo de, ¿ok? O el ahijado de, y bueno, tú haces todo el trabajo y él se lleva las palmas. Y por último, ¿cuáles son las cosas que has hecho en esta empresa de las que estás más orgulloso? Bien, si es que en estas respuestas uno encuentra información positiva, que uno ve que el trabajador se siente identificado, se siente contento, pues entonces está haciendo las cosas bastante bien. Muy bien. Y aquí también hay un punto básico. Justamente esta es la pregunta como clave. ¿Y cómo logramos ese equilibrio tan importante entre la vida y el trabajo? Y yo podría agregarle inclusive entre la vida, el trabajo y la familia. ¿Cómo lo hacemos? Hay estadísticas en toda Latinoamérica. Revisen los informes, por ejemplo, de ONU Mujer, en que la mayoría de profesionales mujeres retrasan, por ejemplo, su vida personal en cuanto a formar una familia, precisamente porque necesitan estar sin ningún tipo de responsabilidad familiar para poder ascender y para poder llegar a una jefatura. Y esto también va de la mano con el atraso en la maternidad. ¿Ok? Entonces, muchas veces es complicado para algunos grupos vulnerables, mujeres, inclusive población LGBTB+, lograr ese equilibrio vida-trabajo. Y para eso, unas recomendaciones. Hay que crear un horario para todo, así como en el colegio,
Ok, crear un horario para trabajar, si es que tenemos que llevar trabajo en la oficina también, pero unas cuantas horas, será pues 2 horas máximo, y luego dedicarlo a la familia, a las cosas que también nos gustan hacer a nosotros, a cuidarnos, a dormir bien, a comer bien, ¿ok? Lo segundo es priorizar las tareas, ¿ya? Priorizar las tareas que se tengan en el trabajo porque no todo es urgente. Si todo es urgente es porque estás trabajando mal. El tercer aspecto es no procrastinar, ¿no? Muchas veces dejamos todas las cosas a última hora. Ya cuando faltan 20 minutos para entregar el informe, recién empezamos a hacer. Y entonces eso nos complica la existencia, nos crea estrés, nos crea desazón con el trabajo, nos fastidia, entonces no es una política recomendable. Usar también el tiempo en cosas saludables, en lo que nos apasiona hacer, ¿ok? Puede ser que nos guste practicar algún deporte, o bailar, o tocar un instrumento, o caminar simplemente, ¿no? Cualquier cosa que te guste, que te llene, que te haga sentir pleno, pues, ok, usa tu tiempo libre justamente para dedicarte a eso. Un aspecto fundamental es cuidarse. Miren, estimados asistentes, en nuestra vida laboral somos fácilmente reemplazables, muy fácilmente reemplazables, pero en nuestra vida personal y familiar somos irreemplazables. Es por eso que debemos cuidarnos, porque cuidarnos también es parte de nuestro amor propio, ¿sí? Y ese cuidarnos significa, en primer lugar, estar bien, trabajar sin estrés o por lo menos con estrés controlado. También, ¿por qué no hacer visitas anuales, si se pudiera, para saber cómo estamos, un chequeo general? Cuidarnos siempre porque definitivamente ahora la perspectiva de vida es mucho más amplia y probablemente lleguemos a los 90 años, pero tenemos que llegar bien, ¿no? No en una cama. Y por último, también es importantísimo saber pedir ayuda. Y este tema de ayuda no es solamente en el trabajo, sino también pedir ayuda en la carga doméstica, ¿ok? Pedir ayuda cuando no entiendo algo, cuando no sé algo, cuando necesito capacitación, también es vital. Muy bien, y los beneficios del equilibrio vida-trabajo, pues son definitivamente mayor tiempo para tu vida personal, menos probabilidad de cometer errores, estás equilibrado, tranquilo, contento, entonces estás como más dispuesto a fijarte en las cosas, en los detalles. Eres también más feliz y por lo tanto tienes mayor productividad, eres más productivo y eso a la organización le interesa. Eres buen ejemplo para tus empleados, ¿no? ¿Qué diferencia con un jefe gruñón que todo le cae mal, que no le gusta nada, que está allí con el ceño fruncido toda la vida, ¿verdad? Porque no se siente bien consigo mismo que un jefe que es un jefe amigable, con el que se puede hablar, que es capaz de solucionar problemas, que es muy lúcido. Y por lo tanto, todo esto también te hace sentir más sano y realmente te da más salud, porque ya sabemos que el estrés pues crea varios síntomas psicológicos que pueden afectar tu salud, ¿no? Dolor de estómago, dolor de cabeza, nervios inclusive. Entonces, esto del equilibrio vida-trabajo es un aspecto fundamental. Muy bien, ¿y cuáles son los desafíos para lograr este equilibrio vida-trabajo? Miren, es importantísimo em, que cuando nosotros estamos equilibrados realmente, como ya les decía en la diapositiva anterior, tendemos a cometer menos errores, y no solamente menos errores laborales, ¿ah? Sino también menos errores en la vida doméstica, con los hijos. Em, Quienes son padres de adolescentes, sobre todo, deben entender lo que les estoy diciendo. Muchas veces, por estar tan metidos en el trabajo, tan hostigados con las cosas laborales, perdemos un poco el foco en una etapa que los hijos nos necesitan más, aunque no quieran admitirlo. Y entonces, teniendo una vida equilibrada, vida-trabajo, pues felizmente y definitivamente vamos a cometer menos errores en la crianza de nuestros hijos, por ejemplo.
Otra cosa importante es que el equilibrio vida y trabajo tiene un gran desafío que es lograr lo mismo, ese equilibrio, pero con las cosas domésticas, el cuidado. Que en Latinoamérica también tiene como mayor responsable a las mujeres, ¿no? Las mujeres, las mujeres jóvenes, las niñas inclusive, son como las responsables de. Y más aún si es que hay una persona en casa enferma, por ejemplo, un hijo o un adulto mayor, la mujer es la responsable. Y en otras actividades también, felizmente la pandemia, de verdad que sí, ha sido como una contribución fabulosa porque ha logrado que los varones entiendan la importancia también de equilibrar las cosas domésticas y entonces se han convertido realmente en un muy buen apoyo. Un desafío también importante es ser buen ejemplo a tus empleados, ¿no? Y ese buen ejemplo, no solamente por el trato, sino también porque ellos vean que puedes manejar una posición importante con muchísima responsabilidad, pero que no dejas tirado a tu familia ni a las cosas que te gustan hacer, te capacitas siempre, te das el tiempo de irte de vacaciones y todo eso. ¿Ya? Además, este equilibrio vida y trabajo también tiene un desafío grande porque ahora las jornadas, pese a que sigue siendo un derecho 8 horas diarias, pues difícilmente pasamos solo ese tiempo en oficina o en nuestro empleo. Y si lo pasamos, siempre llevamos trabajo a casa para continuar haciendo. Entonces, ya no son 8 horas, son 9, son 10, son 12 horas. Entonces, con este panorama de tantas horas de trabajo, a veces es un poco complicado lograr ese equilibrio vida-trabajo, pero no es imposible. ¿Ya? Y como les decía, ahora vivimos en un tiempo en que se ha desarrollado mucho la medicina, estamos como con más capacidad de prevenir, por lo tanto, posiblemente vamos a vivir muchos más años y también probablemente vamos a estar más sanos, por lo tanto, debemos aprender desde jóvenes a lograr ese equilibrio vida-trabajo. Muy bien. Bien, ahora pasamos al tercer tema, que es el engagement, ¿no? El engagement es ese enamoramiento, y yo me atrevería a decir apasionamiento que siente mi trabajador por mi organización. ¿Y por qué lo siente? ¿Por qué está enganchado? ¿Por qué está comprometido? Porque justamente la organización lo trata bien, se siente valorado, se siente respetado, siente que lo escuchan, siente que lo aprecian. Entonces, eso también es sinónimo de productividad en el lugar de trabajo. Y ese engagement se manifiesta y es como bien fácil de reconocer. Desde la forma como el trabajador se comporta en la organización, si es un trabajador activo, que está presente en todo, que le gusta colaborar, o un trabajador apático de esos que está haciendo cola 10 minutos antes en el reloj marcador o en el huellero para irse a su casa, o que le dicen alguna actividad del sábado, dice, no, para nada, yo no estoy disponible, ¿no? Entonces, se siente, y también ahora se siente muchísimo en las redes sociales. Si ustedes han visto en alguna oportunidad, hay publicaciones simpáticas, por ejemplo, en el LinkedIn, que es una red netamente profesional, en la que eh, un trabajador X agradece a su empresa, por ejemplo, por la bienvenida que le ha dado, muestra su caja con su photocheck, su tacita, sus chocolates y no sé qué más, y agradece y está contento, ¿no? O agradece que le hayan premiado por los 25 años de servicio, muestra su trofeo muy, muy feliz y cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay trabajadores que publican como lo negativo, ¿no? Y que, por ejemplo, dicen, tuve que renunciar a mi organización por ABC. Y lo dicen inclusive con nombre propio. Entonces, ese engagement ahora ya es más visible porque los trabajadores se atreven a publicarlo en redes sociales, lo positivo y lo negativo. Antes era como muy ocultito, ¿no? Ahora ya no. Entonces, eso también crea mella, ¿no? O también podría crear algo positivo, si es que el comentario es positivo, en la reputación organizacional. Y eso es lo que la organización también debe cuidar muchísimo. Los 4 pilares del engagement son la cultura de compromiso, ¿ok?
en organizaciones donde el trabajador, pues como ya les he dicho, se siente empoderado, motivado, estimado. También debe enfocarse en lazos, ¿ok? Em, y es importante esto porque aquí las posiciones directivas son vitales. Necesitamos en organizaciones gerentes que sean capaces de reconocer, perdón, de construir relaciones y equipos sólidos, ¿no? Y de reconocer, claro que sí, a los trabajadores, el aporte y el valor de cada trabajo. Importantísimo en esto, y aquí es un tip básico, conocer por lo menos el nombre de nuestro trabajador. ¿Ya? Eso de decirle joven o señorita o llamarlo por el título, ingeniero o licenciado, si bien es cierto puede ser una forma respetuosa tal vez, pero el trabajador se siente también como más estimado cuando el jefe lo identifica, cuando el jefe sabe quién es, ¿no? Entonces, aunque te tome trabajo y aunque te tome tiempo, si tienes más de 100 trabajadores, por decir, trata de aprenderte los nombres, al menos el primer nombre. Luego también es importante la alineación estratégica. Los empleados comprenden muy bien hacia dónde se dirige la organización y cómo contribuyen a su éxito. Y por último, el engagement debe estar siempre basado en la acción. Y es importante de que los gerentes también identifiquen, les digan a sus trabajadores claramente hacia dónde se quiere llegar. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Porque si es que la comunicación es mala o es poco directa, poco sincera inclusive, pues allí el engagement se pierde. Los beneficios del engagement son múltiples. Probablemente estos dos sean los más importantes. En primer lugar, mejora el vínculo empresa-cliente o empresa-usuario, porque los trabajadores se convierten en embajadores de marca, ¿no? Y al ser buenos embajadores de marca, embajadores positivos de marca, pues definitivamente mejoran la reputación de la organización. Y también es importante decir que el engagement disminuye el absentismo, ¿sí? Porque un trabajador que está comprometido, que está enamorado de su organización, que le gusta ir a trabajar, pues va feliz y va siempre. No, no es como en esas organizaciones en que el trabajador se levanta y dice, ay, otra vez lunes, Dios mío. Sí, pues, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar como organización es que ese trabajador se sienta contento, feliz de ir a su trabajo, sentir que con su trabajo está haciendo algo realmente importante. ¿Cuáles son algunas claves para mejorar el engagement? Pues reforzar el compromiso, teletrabajo y horarios flexibles, ya la pandemia nos enseñó que sí es posible, ¿eh? Así que ya hay que dejarse de rigideces, de decirle, tú trabajador, llegas aquí 8 de la mañana y te vas 5 de la tarde, y si te demoras un minuto o si sales un minuto temprano te voy a descontar, eso ya no va. Reformular también entornos estables, entornos participativos, entornos inclusivos, el engagement, hay estudios que dicen que el engagement también se mejora cuando los trabajadores perciben que hay inclusión dentro de las organizaciones, por ejemplo, con la integración de personas con discapacidad. Luego también es importante que las organizaciones mapeen, pero no significa que husmeen o que estén detrás de, por si acaso, pero sí mapeen de vez en cuando a sus trabajadores y lo que publican en redes sociales, porque eso va a ser como un termómetro para que les diga o para que ellos se cercioren que realmente están haciendo las cosas bien, ¿no? Si sus trabajadores publican una foto aquí con mi equipo de trabajo o aquí celebrando el cumpleaños de fulano, bueno, entonces ya más o menos pareciera al menos que los trabajadores están contentos y por lo tanto la reputación corporativa es fuerte. Y por último, implica también, implicar para implantar con mayor facilidad, ¿no? Y esto es importantísimo. Cuando un jefe da una orden simplemente y que se tiene que cumplir porque sí, que muchas veces el trabajador no lo entiende, es poco probable que el trabajador se comprometa con el resultado. Por lo tanto, es importantísimo al trabajador pedirle su opinión, preguntarle inclusive en qué plazo puede hacerlo, cómo podría mejorar el proceso, cómo podría hacerlo más corto tal vez. Entonces, eso también lo ayuda a implicarse con el trabajo.
Muy bien. Y en este aspecto es importantísimo también la experiencia del empleado, ¿no? Esta conjunción que hay aquí entre las expectativas, necesidades y deseo del empleado y el diseño que tiene la empresa para buscar de alguna manera satisfacer esas necesidades. Cuando ambas cosas se juntan, cuando tanto la intención de la empresa como la propia necesidad del empleado se juntan, ¿no? Entonces, esa parte, esa unión es justamente la experiencia del empleado. Y la experiencia del empleado también pues dice mucho porque está implícita en todas las fases del trabajo en la organización, desde que el trabajador ingresa a la organización. En el onboard es importantísimo cuidar esta experiencia del empleado, la famosa employee experience, ¿no? Em, Porque justamente ese acompañamiento debe ser desde el comienzo, ¿no? Hacer sentir al trabajador importante desde que llega, comunicarle, estar pendiente de él, em, preguntarle y retroalimentarlo bastante seguido de cómo se siente la organización. Inclusive hay organizaciones que van más allá y preguntan, ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? ¿Ok? Y como digo, en este aspecto muchas veces hay que ser creativo nada más, porque no significa que vamos a gastar muchísima plata en implementar algo, sino simplemente en mejorar lo que él quiere, ¿no? Lo que él o que ella quiere. También la experiencia del empleado se traduce en el desarrollo de la carrera, ¿no? Es importantísimo en todos los aspectos, tanto para el colaborador como para el líder, y también aquí el trabajo del área de talento humano es vital, ¿no? Entonces, esta experiencia del empleado siempre debe ser positiva, precisamente porque el trabajador se siente reconocido, ¿sí? Porque siente que le dan feedback y que también él puede retroalimentar a otros trabajadores, porque le permiten autoevaluarse, que eso es básico, ¿no? No solamente el clásico, la clásica encuesta que se le pregunta al jefe, oye, dime cómo va Juanito, y el jefe, si Juanito le cae bien, le pone alta nota, y si Juanito le cae mal, pobrecito, ¿no? Entonces, la autoevaluación también es una forma importante de mejorar esa experiencia del empleado. El recibir feedback de sus pares, pero también de su líder, e inclusive de sus subordinados es importante. Y una cosa que mucho valoran los trabajadores, especialmente las generaciones nuevas, la Z y los millennials, es tener esa capacidad de dar feedback a su jefe y de decirle, ¿sabes qué? Esto me gusta de ti, pero esto no me gusta. Vamos, trabajemos para cambiar, ¿ya? Y es importante también decirle a través de este feedback cuáles son sus mayores competencias que debe seguir fortaleciendo y cuáles también son las menores para poder ayudarlo a crecer como persona y como profesional. Luego también es importante valorar esta experiencia del empleado en el aprendizaje, ¿no? Y es importante empoderar al trabajador. No todos aprendemos en el mismo tiempo y de la misma forma. Ya hay estudios amplísimos sobre las inteligencias múltiples y más aún cuando se trata de capacitar o de meter a un adulto en este sistema de aprendizaje, uno no puede trabajar bajo la didáctica infantil, ¿ok? Tiene que trabajar con una didáctica especial para personas adultas, ¿no? La famosa andragogía. Entonces, es importantísimo que conozcamos, por ejemplo, que los trabajadores adultos no son de permanecer 4 horas en una capacitación, de también reconocer que lamentablemente algunas redes sociales como el TikTok con esos videos de pocos segundos están reduciendo la capacidad de concentración de la población, especialmente de la población más joven. Entonces, tenemos que irnos adaptando. ¿Ya? Y en este aprendizaje también es importante agregar cosas que antes eran como poco importantes, como el mentoreo, el coaching, el trabajo en parejas, ¿ok? El feedback que es básico y darle la oportunidad al trabajador también, si está en la medida de las posibilidades de la organización, el apoyo con probablemente algún porcentaje de pago de un diplomado o un posgrado que quisiera hacer ese trabajo. Muy bien.
Agradezco muchísimo por la atención, creo que he cumplido con el tiempo. Allí tienen mi correo electrónico para cualquier duda y también el LinkedIn si es que quieren seguirme. Muchísimas gracias. ¿Alguna Ok, pregunta? muchas gracias, doctora. Voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta la hace Edwin Bache. ¿Cómo alcanzar una satisfacción laboral teniendo como competencia interna la inteligencia artificial? Ajá. Esa es una pregunta interesante. Eh, en primer lugar, yo creo que aquí hay que darle la tranquilidad al trabajador de que la inteligencia artificial no es que lo va a cambiar ni lo va a sacar del puesto, no sé, en un mes o en un año, porque es complicado que pase. Y más que todo, las empresas para lograr justamente esa satisfacción laboral deberían incentivar al trabajador y apoyarlo en que se capacite, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial podría ser alguna cosa técnica parecida a nosotros, pero entonces no perdamos esa condición de seres humanos, ¿no? De capacitarnos en habilidades blandas, de capacitarnos en trabajo en equipo, en liderazgo, y eso podría ser nuestro plus que nos aventaje y que nos diferencie de la inteligencia artificial, que nos haga necesarios en la organización y por lo tanto que también nos haga sentir esa satisfacción en el trabajo. Ok, luego hay felicitaciones. No hay ninguna pregunta más que tengamos en este momento. Excelente la calidad de la charla, podemos tener la grabación. Muchas gracias, muy interesante el tema. Así que yo voy a pasar un poco a... eh, Sí, hay una pregunta, ah, discúlpeme, de Mario Juárez, la última. a ver, se me pasó entonces. Sí, Ah, sí, ¿cómo equilibrar vida entraron personal? varias. Entraron Sí, varias ahora, sí, sí, sí. sí. Mario Eh, Juárez dice, ¿cómo equilibrar vida personal y trabajo cuando las empresas son demasiado exigentes del tiempo de sus empleados? Ujú. Bueno, ahí definitivamente es una cuestión de decisión también de los líderes de la empresa, de las gerencias, em, de dar la posibilidad al trabajador ya no de medirlo por cumplimiento de horario, sino como decía, de medirlo por cumplimiento de objetivos, ¿no? Y decir al trabajador, mira, en esta semana necesitamos esto, ¿ok? Tú el viernes me lo entregas, yo no te exijo que vengas a oficina siquiera, pero el día viernes me lo entregas y yo te voy a evaluar el día viernes. Si no lo entregas, también debes saber que eh, te voy a tener como marcado frente a alguna necesidad de retirarte de la organización, vas a ser mi primer candidato, ¿no? O algo así. Pero las posibilidades ahora son infinitas, pues está el teletrabajo, inclusive se puede hacer el coworking vía Zoom, entonces ya exigir y decirle trabajo con cama adentro, como algunas veces escuché aquí, no funciona. No funciona porque no hay trabajador que ahora quiera trabajar bajo esas condiciones y para la empresa va a ser como estar gastando constantemente en seleccionar reemplazos y reemplazos porque los trabajadores probablemente les duren. Ok, muy bien. Otra pregunta es, ¿dónde quedan las condiciones que debe tener el jefe? Las condiciones que debe tener, ¿qué? Perdón, no escuché. ¿A dónde quedan las condiciones que debe tener el jefe? Ah, ya lo he comentado, ¿no? Las condiciones que debe tener el jefe, bueno, son definitivamente una comunicación transversal, abierta, que sean capaces de indicarle al trabajador cuáles son los objetivos organizacionales y qué se espera del trabajador para lograr esos objetivos. Además de eso, debe tener un liderazgo fuerte también y una capacidad de empatía para comprender a sus trabajadores. Realmente hay que recordar que tanto el jefe como el subordinado, todos somos trabajadores y todos pasamos por esa misma categoría de características etarias e inclusive de la necesidad que tenemos de lograr ese equilibrio, ¿no? Por lo tanto, si es que uno trabaja con un gerente o con un jefe que reúne esas características básicas, pues definitivamente va a poder trabajar bien. Eso es definitivo. Alejandro Medina dice, ¿cómo lograr un ambiente laboral positivo si por parte del CEO de la empresa ejerce la violencia psicológica?
yo tengo allí una recomendación rápida. Huye, sal corriendo, ¿ok? Por tu salud mental, sal corriendo, porque nadie se merece trabajar en un ambiente laboral con violencia y por lo tanto, si es que puedes, corre. Esa sería la mejor forma, porque no hay forma de trabajar con un jefe que está todo el día a gritos o insultos. No es sano y definitivamente te vas a amargar y te vas a frustrar, que es lo peor de todo. Ok, Laura Roballo pregunta, ¿cómo entender que somos parte de los procesos evolutivos de las empresas y los roles jerárquicos no evolucionan? Yo creo que los roles jerárquicos sí han evolucionado, empezando porque las burocracias se han aplanado bastante, ¿no? Si es que comparamos una organización de comienzos de 1900, pues tenía 40 niveles para llegar a la jefatura, ahora con las justas llegan a 3, y entonces eso ha mejorado mucho también otras cosas que antes eran impensables, como la comunicación cara a cara. ¿No? El poder encontrarte a tu jefe en cualquier sitio y poderle plantear las cosas, los problemas, las quejas, las felicitaciones y las soluciones también, porque no se trata todo de quejar, ¿no? Entonces, en este aspecto, también los jefes definitivamente son como más exigidos, ¿no? Tanto por el aspecto técnico que cambia tan rápidamente, como sobre todo por algunas habilidades que, si bien es cierto, han sido necesarias toda la vida, pero que ahora lo son más. Una de ellas es la negociación, por ejemplo, ¿no? El adelantarse a los conflictos, ¿no? No solamente ser solucionador una vez iniciado el conflicto, sino prevenir conflictos, que es también una tarea bastante dura, ¿no? Eso podría decir. Ok. Tania Lisbeth Hernández Antonino pregunta, ¿con quién podríamos evitar? Bueno, no, esto es una pregunta administrativa. Laura Roballo pregunta, ¿cómo visibilizar un mal liderazgo cuando los resultados lo acompañan? Cuando los resultados lo acompañan, dice, ¿no? Sí, O no lo exactamente. acompañan. Lo Bueno, acompañan. pero si acompaña un malos resultados o un mal liderazgo, pues eso es supervisible. Ahí no hay más nada que ver, ¿no? Probablemente es más complicada la situación cuando un mal liderazgo no se exhibe como tal, precisamente por la calidad de los trabajadores que acompañan a ese mal líder. Ahí sí es una situación difícil, ¿no? ¿Y cómo visibilizarlo? Pues creo que ahí sería una cuestión de equipo de trabajo, de conversar directamente con el jefe y pedirle al jefe que se vuelva tan bueno como los subordinados para poder seguir siendo el capitán del barco, ¿no? Porque de lo contrario, pues las cosas, va a llegar un momento en que el trabajador se va a agotar, no va a querer dar más, y entonces ahí van a empezar a verse los malos resultados del jefe. La última pregunta. María Alejandra Carofilis Hernández dice, con esto del acoso laboral, ¿cómo se puede capacitar tanto al empleado como empleador para saber manejar este tema? Sí, ese es un problema bastante frecuente y realmente en toda Latinoamérica. Entiendo que todos los países han endurecido sus normas al respecto. Entonces, creo que la primera capacitación debería abordar los temas legales, ¿no? Es decir, ¿qué te puede pasar a ti, jefe, o qué te puede pasar a ti, trabajador, si es que todavía sigues en este juego del acoso laboral, acoso sexual, mobbing y todos los acosos que se dan en el centro de trabajo, ¿no? Y lo segundo también sería muy importante que el trabajador tenga la capacidad y la valentía de hacer la denuncia correspondiente, porque muchas veces la situación no mejora porque el trabajador se queda callado normalmente por miedo a perder su puesto de trabajo. Entonces, por allí va un tema. Y en cuanto a los jefes, es importante que los jefes eh, también trabajen fuertemente por lograr entornos de trabajo saludables y seguros para todos y todas. Vamos a también hay otra más. Mario Prada Vallejo dice, todo empleado y todo jefe, mucho tiempo atrás pasó por la escuela primaria y secundaria. ¿Cómo hacer incidencia para la transformación del modelo educativo latinoamericano, que aún se encuentra en la época de la revolución industrial y muy poco está alineado este modelo con lo maravilloso impuesto hoy
y tan necesario en el mundo laboral actual. Es verdad, es verdad. Nuestros modelos educativos latinoamericanos están como bastante atrasados, sobre todo en cuestión de trabajo de habilidades, ¿no? De habilidades no solamente cognitivas, y sobre todo de respeto hacia todas las inteligencias que pueda tener un niño o un adolescente. Esto es un trabajo que compete netamente a los gobiernos y que lamentablemente, según cómo van pasando las cosas, creo que es de larga data, de largo aliento. No veo, con mucha tristeza lo digo, un cambio inmediato. Sin embargo, por allí hay algunas aproximaciones en Chile, en Uruguay, también en México, de alguna posibilidad de cambio, sobre todo en el modelo educativo, ¿no? Lo primero creo yo que debería no calificarse al alumno con una nota solamente en materias como matemático letras, ¿no? Porque pues todas las personas tenemos infinidad de inteligencias. Si es que por ahí vamos cambiando, al menos vamos a darnos cuenta de que el ser humano es más que números y letras y podríamos trabajar desde una forma más equitativa. Ok, perfecto. Ya no hay más preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Para todos aquellos de alguna manera que quieran el certificado de participación, el costo del certificado de participación son $10. Los estudiantes WIC de doctorado premio tienen 100% de bonificación, el estudiante WIC doctorado plus de maestría y licenciaturas 50% bonificado este certificado, y los miembros y aliados de la red Alumni Bayou Global 50% bonificados. Si todavía no es miembro de esta red Alumni, ahí tienen los teléfonos de la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro Bayou Global, su teléfono y su email. En 24 horas se enviará un correo con un enlace a todos los participantes para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenado sus datos del enlace, dentro de los 5 días le llegará un certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Importante, los estudiantes WIC inscribirse con su email de la universidad con el que entran a la plataforma. Así que, llegando ya al final, doctora, unas palabras finales. Sí, quiero agradecer a la universidad por esta invitación. Me he sentido muy contenta con este grupo. Para mí ha sido un honor conversar desde mi experiencia y muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Le agradecemos mucho a la doctora Esperanza Marlén Zapata. Gracias por su excelente conferencia, realmente nos ilustró sobre el tema. Le aclaro a todos que están presentes, cuando cierro esta transmisión se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que ustedes la puedan llenar, nos ilustra y nos hace hacer mejores conferencias y diferentes programas para poder tener mayor excelencia. Así que muy buenas noches, doctora Esperanza. Nos vemos próximamente. Quiero terminar como termino en toda esta conferencia. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches y adelante.